un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días, queridos amigos, compañeros de su devocional en casa. Mi nombre es Jairo Lopera, que en esta mañana tengo el gusto de acompañarlos en esta serie de historias memorables que hemos tenido a lo largo del año 2023. Tú sabes cómo te puedes afiliar con la campanita, hacer tus comentarios en esa caja de comentarios, interactuar con nosotros si es tu deseo. En esta mañana el texto que nos ocupa está en el libro de Jueces capítulo 9, del 1 al 57. Es bastante largo, pero vamos a sacarle provecho a esa historia memorable, que es de esas historias memorables de personajes tristemente célebres. Se trata de Abimelech. No es el Abimelech que aparece por allá en la historia de cuando Abraham presentó a su esposa como su hermana y el rey Abimelech tuvo un sueño donde le advertían de un posible adulterio con ella. No estamos hablando de ese Abimelech, estamos hablando de Abimelech que aparece en el libro de Jueces como el hijo de Gedeón o Jeroboam. Son dos nombres sinónimos para el mismo personaje, que ese sí es también otro de los personajes célebres que aparecen en el libro de Jueces. El libro de Jueces abarca más o menos un periodo de unos 350 años que va desde cuando ellos dejaron de vagar por el desierto y hasta que se estableció el tema de la monarquía en el libro de Samuel. ¿Por qué se llama Jueces? Porque el libro de Jueces describe una especie de transición o periodo en donde ellos dejaron de deambular por el desierto, como ya dije, y se van hasta por allá al establecimiento de la monarquía. En ese periodo no había no había un rey, ni había un solo líder, había una especie como de federación de grupos tribales, cada uno con su liderazgo, y Dios, digamos que estableció personas o líderes, los jueces, con unas capacidades especiales, dotados por el Espíritu Santo, como se registra tantas veces en la Biblia, para hacer hazañas increíbles. Dentro de estas hazañas podemos contar a Gedeón y podemos contar a Sansón. ¿Se acuerdan? El famoso líder con sus historias con Dalila, su gran fuerza, el tema de la historia con la quijada de asno. Esos personajes también hacen parte de ese grupo de 12 jueces que abarca este libro. Para entender el libro es importante ir a su contexto. Digamos que la historia vista así como solamente leer el capítulo 9, no le sacaríamos mucho jugo si no entendemos mejor el contexto. Y sobre todo porque con eso nos libramos del peligro de hacer interpretaciones como el célebre Marción, que simple y llanamente vio en la Biblia un Dios muy malo, hizo su propia Biblia, desprendiéndose del Antiguo Testamento y hace unas obras del Nuevo Testamento, porque él estaba interesado en un Dios bueno, no en un Dios guerrero, un Dios que hiciera juicio. Entonces, antes de eso, los animo a mirar, por ejemplo, cuál era el escenario en el que comienza el libro de Jueces, y ese escenario se plantea en el capítulo 2 del libro de Jueces, versículo 10 al 13. Permítanme leerlo, y dice así: también toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó, escuchen esto, se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho sobre Israel. Una parranda de gente desconocedora de
lo que había sido toda esa historia de bendición que los antecedió. Y dice el versículo 11: entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Este es la frasecita o el estribillo, como dice un autor, que aparece repetidamente en el libro de Jueces. Cada vez que Dios en ese ciclo de caída en el pecado, luego viene el justo juicio de Dios, luego viene el arrepentimiento de parte del pueblo, eso es un ciclo repetitivo, luego viene el rescate por parte del Señor. Entonces ese rescate lo hacía a través de nuestros personajes llamado el libro de Jueces. Y este estribillo aparece antes de que cada juez se establezca, aparece una y otra vez esta misma frase: los israelitas hicieron lo malo delante de los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Y dice el versículo 12 del capítulo 2: abandonaron el Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, se postraron ante ellos y provocaron a ir al Señor, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Ese es, digamos, el contexto de la historia en la que estamos. Y la historia simplemente habla de que este señor Abimelech, hijo de Gedeón, en un acto de ambición, se fue para Siquén, donde los habitantes de su mamá, de su madre, que era una sierva y también concubina en esa época de su papá, del juez Gedeón, o Jerobal, como dice aquí. A este personaje se le antojó ir a los habitantes de su tierra en Siquem y decirles que él debería ser el gobernante por encima de sus hermanos. Acto seguido, los habitantes de Siquem lo apoyaron, y como producto de ese apoyo y esa ambición malsana de Abimelech fue que ocurrió la matanza de sus 70 hermanos. Desafortunada, y de esa matanza solamente sobrevivió otro personaje importante en esta historia, que es Jotam, el cual después que se salvó, les planteó una parábola muy interesante. La parábola les hizo una especie de comparación en donde hablaba de la vid, del olivo, y finalmente él, en la parábola, donde los árboles querían tener un rey, le dicen a la zarza, y la zarza, miren la respuesta de la zarza a los árboles en el versículo 9, en el capítulo 9, versículo 13. Versículo 15. Y la zarza dijo a los árboles: si en verdad me ungen por rey sobre ustedes, vengan y refúgiense a mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Es muy interesante que en la parábola que Jotam les dice a este pueblo, exhortándolos por lo que habían hecho, la zarza no era ni siquiera maderable. No se habla de ninguna virtud de la zarza. Ni siquiera tenía cómo alojar sombra, porque era un espino y es un arbusto bajito. Entonces, muy hábilmente la Jotam representa la zarza como la maldición que habría de venir sobre los habitantes de Siquén y de Abimelech, su protagonista. La historia transcurre en que finalmente esta maldición se da cuando el pueblo de Siquem se va en contra de su líder, y al final él termina muerto de una forma muy dramática. Iba a quemar unas personas en una torre, y una mujer lanzó una cabeza, una piedra de un molino, y le perforó el cráneo. Acto seguido, él le dijo a su escudero que lo matara, porque él no quería pasar a la historia habiendo sido muerto por una mujer. Esa es la historia en la que se desenvuelve nuestro personaje,
Prácticamente estamos hablando todo el tiempo en los 57 versículos de lo que fue el reinado de Abimelech, precedido de esa maldición de la zarza. Con la respuesta de la zarza se sabía que iba a ser un gobernante que iba a estar actuando en forma violenta contra todo aquel que estuviera en desacuerdo con su liderazgo. Esa es nuestra historia de esta mañana. Esa es la introducción. De esta historia podemos sacar elementos muy importantes. Recordemos entonces que el libro de Jueces es un periodo de transición. Y esa transición es un ciclo. Algunos hablan de una espiral descendente de corrupción que hubo en el pueblo de Israel en esa época. Un ciclo que se puede resumir en cuatro palabras: la recaída en el pecado, la retribución por el justo juicio de Dios. Dios es justo y no acepta y no tolera este tipo de situaciones. Luego viene el arrepentimiento por parte de este pueblo, y Dios, en su soberana voluntad y su cumplimiento de sus promesas, termina rescatándolos, y ese rescate lo hace a través de los jueces, de los 12 jueces que se plantean en este libro. Entonces, ante esta introducción, escuchemos esta melodía y nos vamos entonces con esta historia y esta enseñanza a desarrollar nuestro acostumbrado acróstico casa, comenzando por confesión. Ya volvemos. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos y tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Ok, entonces estamos en la primera parte nuestra de confesión. Ustedes recuerdan que habíamos dicho que los habitantes de Siquén habían apoyado este personaje nuestro de la historia, Abimelech. Y en el versículo 3 y 4 del capítulo 9, que es el texto que nos está tocando en esta mañana, dice que los parientes de su madre hablaron todas estas palabras por él a oídos de todos los habitantes de Siquén, y ellos se inclinaron a seguir a Abimelech, porque dijeron: es pariente nuestro. Le dieron 70 piezas de plata de la casa de Baal-Berit, con las cuales Abimelech tomó del pueblo a sueldo hombres indignos y temerarios que lo siguieron. Aquí siguen las cosas tan mal como empezaron. Recuerda que él había matado a los 70 hermanos, del cual se habrá librado Jotam. El pueblo con elementos, con tesoros dedicados a estos dioses paganos, fue que le dieron la, entre comillas, bendición a Abimelech. Yo recuerdo que mi mamá decía que lo que mal comienza, mal termina. Que árbol torcido no se vuelve a enderezar, también decía. Y aquí vemos que este pueblo ya tenía todo, de alguna manera, preparado para una gran derrota, que termina siendo una gran matanza, ¿no? ¿De qué podemos nosotros, cómo tomamos otros elementos de confesión aquí? Resulta que este ciclo del cual estamos hablando de Jueces no es único en el libro de Jueces. Es más, los estudiosos nos confirman que este ciclo es típico del Antiguo Testamento, y más aún
de toda la historia de la redención, por lo cual nos compete. Queramos o no, estamos inmersos en ese ciclo en el cual nosotros, ¿quién de nosotros no ha prometido obediencia al Señor? Y pasan unos días y eso llega al olvido. Tenemos que reconocer que es natural en un mundo caído en el que estamos repetir este ciclo del libro de Jueces y esta historia, y caer en historias como las que estamos diciendo aquí. En el libro de Jueces vemos esa tentación de parecernos, como sucedió en otras historias del mismo libro, a nuestros vecinos de alrededor. Y eso se puede traducir en simplemente adoptar valores culturales que terminan siendo desastrosos para nosotros. Adoptamos patrones culturales porque tenemos que reconocer que lo que esta utopía nuestra, y lo digo en el sentido de lo grandioso, no es lo más popular. Y nosotros sucumbimos a esos patrones culturales, a ese deseo de poder del que se registra en este personaje Abimelech. Por ahí dicen que el poder corrompe, y eso está aquí muy clásico. Señor, te damos gracias, Señor, por estas historias en donde vemos cómo el ser humano repite una y otra vez un ciclo de caída y un ciclo de juicio por parte tuya, porque tú eres un Dios santo. Te pedimos perdón, Señor. Tenemos que confesar, si no queramos, que estamos en un mundo roto, que nos seduce. Hay tanta seducción de parte del ambiente cultural en el que vivimos, Señor. Tantas modas en las que son tan atractivas, que terminamos a veces repitiendo sin pensarlo mucho. Nosotros tenemos que confesar que muchas veces somos tentados a imitar a la idolatría, a imitar el que tiene éxito, o a seguir personajes que suelen proponer cosas que no están de acuerdo a lo que son los propósitos de Dios para este mundo. Reconocemos, Señor, que nuestra fe es impopular, y reconocemos, Señor, que nosotros estamos tentados todo el tiempo. Pero como vamos a ver, Señor, enseguida, tú eres un Dios fiel, que siempre cumple sus promesas. Así como hay pecado y hay juicio, también hay rescate. Porque tú nos has prometido que nunca nos dejarías ni nos abandonarías, Señor. Damos gloria y honra a ti. Y rogamos tu piedad y misericordia, Señor, en medio de las luchas individuales que tengamos en este mundo. Cuántas cosas nos están tentando en este momento para tratar de subsanar nuestras carencias, o las cosas que simple y llanamente no podemos controlar y nos desbordan nuestras capacidades. Ten piedad de nosotros, Señor, te lo rogamos, en el santo nombre de Jesús. Hagamos otra pausa entonces y ya vamos a regresar con la segunda etapa de nuestro acróstico. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector, mi canción.
Bien, en esta etapa de nuestro acróstico, como decía hace un momentico, si bien es cierto que nosotros los seres humanos andamos en un ciclo interminable de arrepentimiento por causa de nuestro pecado, también la palabra de Dios resuena una y otra vez esa promesa hecha desde siempre del parte del Señor, y es que Él nos dice: nunca te dejaré ni te abandonaré. Esa es la forma como se explica ese continuo rescate de parte de Dios ante la situación humana del pecado. Y es imposible pasar de largo por esta promesa sin pensar en esas palabras que expresó el Señor Jesucristo allí en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que hubo un abandono temporal de parte de Dios. Y digo temporales porque, como dice el libro de Hechos, era imposible que la muerte lo retuviera. Y fue temporal porque ese es el acto cumbre de rescate que Dios ha hecho por nosotros, por ti. ¿Cómo no vamos a adorar al Señor ante esa fidelidad a su promesa? Una y otra vez en la Biblia registra que el hombre es infiel, pero Dios siempre es fiel. Y otra enseñanza importantísima que tenemos que reconocer de estas historias del libro de Jueces: a lo largo de su revelación, de su palabra escrita, de la Biblia, tenemos que reconocer que la disciplina de Dios es producto del mismo amor de Dios. Él nos disciplina porque Él ama a sus hijos. Es en ese contexto que nosotros te propongo que adoremos al Señor independientemente de la situación que albergue nuestra vida. Quizás sea de paz y de tranquilidad, si en vez de lamentarnos adoramos al Señor por su fidelidad. Gracias, Señor. Esa promesa tuya, Señor, nos trasciende, nos trastorna. Nunca te dejaré ni te abandonaré. A lo largo y ancho de la palabra de Dios está demostrado que tú cumples a cabalidad esa promesa. Y hoy día, Señor, tenemos el rescate del Señor Jesucristo en la cruz. El justo juicio de Dios llevó a Jesucristo a ser abandonado temporalmente, a poner sobre sus hombros lo que nosotros merecíamos, Señor. ¿Cómo no hemos de alabar y bendecir el santo nombre de Dios por tal acto de amor? Te bendecimos, Señor, porque ha sido tu propósito. Vemos en la palabra de Dios ese propósito tuyo, Señor, de tener un pueblo para sí, un pueblo que ama, y que ama a pesar de nuestra infidelidad. Tú, para amarnos, no dependes de nuestro desempeño, sino nos amas porque te plació desde el principio de los tiempos, como dice la Biblia, tener un pueblo que te honre y te adore para tu gloria y honra, Señor. Bendito seas por siempre. Bendito tu santo nombre, bendita tu revelación en la palabra. Bendito tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, una nueva pausa y volvemos a nuestra segunda mitad de nuestro proceso de... Dios de milagros, amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios.
esta sección que solemos representar con la S de súplica, quisiera recordarles las palabras de Abimelech, nuestro fatídico personaje, aquí en el capítulo 9, versículo 2. Él les dice lo siguiente: hablen ahora a oídos de todos los habitantes de Siquem, y les pregunta, ¿qué es mejor para ustedes? ¿Que todos los hijos de Jerobaal, su papá Gedeón, 70 hombres reinen sobre ustedes? ¿O que reine sobre ustedes un solo hombre? Esa pregunta, pero miren lo que les añade. Además, acuérdense que yo soy hueso y carne de ustedes. Y la respuesta de esa gente, dijeron, es pariente nuestro. Ahí comenzaron las terribles decisiones de apoyar un personaje que estaba precedido solamente de su ambición por gobernar una región. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido seguidores de personas con argumentos sugestivos y terminamos pagando los platos rotos por tales decisiones? Te suplicamos, Señor, en este momentico que nos libres de caer en el error, Señor, de ser seducidos por las palabras lisonjeras, quizás livianas, de personas que no honran tu santo nombre. Aún en el contexto del pueblo de Dios, hay personajes que pretenden utilizar la palabra para beneficio propio. ¿Cuánto pueblo está cayendo, Señor, en el acto de seguir a un hombre y no seguir las Escrituras, no estudiar las Escrituras, no orar las Escrituras? Te suplicamos, Señor, que nos libres, porque nosotros, como la Biblia nos describe, somos ovejitas que necesitan dirección. Por más arrogancia que haya en este mundo y progreso, tenemos que reconocer que nosotros, los seres humanos, somos susceptibles a caer en el error tan fácil. Y es simple y llanamente porque necesitamos tu dirección, Señor. Por eso te suplicamos que tengamos la iniciativa de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Te suplicamos que seamos obedientes a congregarnos, a estudiar, a no ser creyentes eventuales, esporádicos, quizás del domingo, sino a hacer y vivir una comunidad regularmente, donde a pesar de que nos estamos encontrando con el otro que es tan pecador y tan ovejita, tan sujeto al error y al desvío como nosotros, Señor, hemos de crecer. Ese es el ambiente de crecimiento que tú tienes para nosotros. Suplicamos, Señor, que nosotros podamos ser buenas ovejas, Señor, en esta iniciativa. Te entregamos el periodo de rebaños de nuestra comunidad, ese periodo tan hermoso de crecimiento, Señor, donde con palabras sencillas, con textos sencillos, nosotros vamos una y otra vez conociendo cuál es el carácter, los propósitos, los métodos de Dios, y somos bendecidos para que tú nos libres, Señor, de caer en el error que cayó este pueblo. Suplicamos, Señor, que nos libres de caer en las modas culturales, Señor, que nos hacen ver que la Biblia es una cosa de antaño, que eso ya no tiene nada que ver, y la misma historia una y otra vez confirma la pertinencia del texto bíblico para estas épocas cíclicas, como nos muestra la historia de esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor, como decía en principio, ten piedad de nosotros y líbranos también, Señor, de esos líderes como lo estamos viviendo. Estamos quizás en el tiempo de más corrupción manifiesta, donde las personas enceguecidas por la sed de poder y de dinero son capaces de llevar un pueblo al desastre.
¿De dónde vienen las guerras, Señor, si no es de ahí? Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sale y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sale y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Es loable que hayas permanecido hasta aquí, alimentándote un poco de la palabra del Señor, por lo cual te agradezco que hayas tenido una sensibilidad y paciencia para escuchar lo que a través de mi persona el Señor nos revela en este capítulo 9 del libro de Jueces, en la historia de Abimelech, en este personaje, como decía desde el principio, tristemente célebre. Y vamos a rogar al Señor que en tu andar diario el Señor te permita evaluar tu vida. Señor, te damos gracias por tu revelación, Señor. Permítenos andar, Señor, reconociendo que si bien podemos estar en un ciclo de pecado, de corrupción entre nosotros, Señor, tu pueblo, permanece, subyace desde la eternidad hasta la eternidad la promesa de Dios, de que nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Permítele, Señor, a mis queridos espectadores en esta mañana tomar sabias decisiones, Señor, a la hora de cubrir, Señor, quizás sus necesidades. ¿Cómo estamos cubriendo nuestras carencias de dinero, de afecto, deseos quizás de logros? Dirígenos, Señor, te lo rogamos, y encomiendo, Señor, este auditorio que regularmente ve esta etapa diaria, Señor, del devocional en casa. Que los bendiga, Señor, les ayudes en su caminar diario, Señor. Cubre sus carencias, Señor, de tu mano. Que seamos mansos y humildes, Señor, a la hora de ir por este mundo. Que seamos objetos de tu amor y no objetos de las malas decisiones. Objetos de seguir a quien no tenemos que seguir. Cuida, Señor, nuestro camino. Cuida el camino de esta amable audiencia, Señor. En el santo nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y una vez más, gracias por permanecer hasta el final. Y mañana será otro día para escuchar otra historia memorable que también seguramente el Señor, la cual el Señor te va a hablar. Dios te bendiga. Feliz día. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.